noches, hermanos, hermanas. Bendiciones. Qué gozo estar aquí con ustedes. Ustedes van a percibir que yo tengo un acento. Sí, espero que me comprendan bien. Sí, yo estaba preso ahí un trancón. Por la gracia de Dios aquí estoy, porque 1 hora y media ahí en la carretera número 1, One East. Pero qué bueno estar aquí y poder compartir con ustedes. ¿Por qué no oramos una vez más, hermanos, buscando la gracia de Dios sobre nosotros? Dios Padre, te bendecimos, porque aquí estamos en esta casa de oración, en este lugar que ama su palabra, una iglesia que quiere servirle, hacer misiones. Te pedimos, Señor, abre nuestros ojos, nuestros corazones, enséñanos, Señor, tu palabra, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros, a cada uno de nosotros. Queremos ser una iglesia obediente, una iglesia y un pueblo que somos de hecho sacerdotes tuyos, Señor, en este mundo que está en profundas tinieblas. Bendice esta noche, sigue con nosotros, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, el texto que ustedes estaban leyendo es un texto muy bonito, muy maravilloso, porque es cuando empieza la misión de Dios, en cierta manera, en la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I. Estamos en el siglo XXI y aquí somos iglesia de Jesucristo en este país de habla inglesa, pero aquí estamos y leyendo el texto de los primeros misioneros que salieron de Jerusalén y ahí a Antioquía y a otras partes del mundo griego-romano del siglo I. Y ustedes se acuerdan del texto que leyeron, que ahí hay varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la iglesia enviaba y ellos compartían la palabra. Ustedes se acuerdan de eso, compartían la palabra. Porque no hay misión sin palabra. Si no hay palabra, la palabra de Dios, no hay misión. Y si nosotros queremos hacer misión, entonces hoy, donde quiera que sea, tenemos que tener la palabra en nosotros mismos, en la mano, en la cabeza, en el corazón, en nuestras vidas. La palabra de Dios es la semilla del reino de Dios. Dios siempre habló en la historia y Él sigue hablando en la historia. Y por último, habló a través de su Hijo, conforme leemos en Hebreos 1. Entonces, la palabra de Dios es la semilla del reino de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros somos despiertos, porque la palabra de Dios nos trae vida. La palabra de Dios es vida mismo. Siempre, desde el principio. Porque cuando Dios habla, Dios cría, Dios da vida a uno, al planeta, a las cosas. Las cosas que existen por la palabra de Dios. El mundo se creó y el mundo existe por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se manifestó, conforme leemos en Juan 1. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. En Él todas las cosas fueron hechas. Sin Él nada que se hizo fue hecho. Porque la vida está en Él mismo, el verbo de Dios. O sea, Cristo es la palabra de Dios que vino al mundo, es la luz del mundo que nos da la vida. Él es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos habla de Él. Ustedes se acuerdan, el texto de Lucas 24. La última noche que Jesús, los últimos momentos que pasó con sus discípulos, así después de la resurrección, reunidos estaban, Lucas 24, a puertas cerradas, con miedo. Él se puso entre ellos por las paredes del lugar donde estaban. Él entra por las paredes, estaban reunidos. Ellos piensan que es un fantasma. Él les dice, puede tocarme, toca mi cuerpo, mis manos. Ustedes tienen algo de comer. Ellos le dieron pan y pez, él comió, porque pensaba que era
un fantasma. Pero en este mismo momento, cuando Jesús apareció a sus discípulos después de la resurrección, Él abrió la palabra empezando con Moisés, o sea, con Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, todos los libros de Moisés, los 5 primeros libros, pasando por los profetas y por los salmos, los 3 tipos de literatura que tenemos en el Antiguo Testamento, porque ya el Nuevo Testamento que tenemos ya no existía todavía, vino a existir después que Cristo subió, algunos años después. Él tenía el Antiguo Testamento y también los apóstoles y los discípulos solo tenían el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y Él dijo, toda la escritura habla de mí. O sea, Cristo es la palabra de Dios encarnada entre nosotros. Él mostró a sus discípulos, empezando con Moisés, pasando por los profetas y pasando por los salmos representando toda la literatura sapiencial. Hay 3 tipos de literatura en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Moisés, los libros de la ley, de Torá, los profetas y los salmos. Y Él les mostró que toda la escritura hablaba de Él. Entonces, hermanos, tenemos la palabra de Dios y la leemos para conocer a Cristo. Y en la medida que nosotros lo conocemos, nuestras vidas son transformadas. Dice la palabra de Dios en Tito 1:1 que el conocimiento de la verdad lleva a santidad, a la pureza y a la madurez. Entonces, sin palabra no hay misión, sin palabra no hay vida, sin palabra no hay nada, hermanos. La vida siquiera no existe. Sabemos que las cosas existen porque está aquí escrito en la palabra de Dios. Sabemos que nosotros somos porque está escrito en la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos hizo hombre y nos hizo mujer. Está escrito en la palabra de Dios. Y nadie puede cambiar eso. El mundo no puede cambiar eso. Las filosofías, la política, los políticos, las ideologías, nada va a cambiar lo que es la palabra de Dios. Ustedes son hombres o ustedes son mujeres. Esa es la verdad. Y la palabra de Dios nos da identidad. La palabra de Dios nos da identidad. Sabemos quién somos por la palabra de Dios. Sabemos que caminamos en tinieblas, que estamos perdidos en un mundo que ya está condenado, porque así nos enseña la palabra de Dios. Sabemos que tenemos que arrepentirnos porque está escrito en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es la base de todo, de la iglesia, de la vida, de la misión, de nuestra existencia, de nuestro conocimiento de nosotros mismos. No podemos hacer nada sin la palabra de Dios. Pero hermanos, sabe que hoy hay muchas críticas en la palabra de Dios. Hay muchas ideologías que intentan destruir la palabra de Dios, sacarla de nosotros. Y ustedes aquí, nosotros somos todos latinos y posiblemente la mayoría de nosotros un día fuimos católicos, o sus padres o sus abuelos fueron católicos. Hermanos, el diablo siempre intentó quitar la palabra de Dios de nosotros, de los hombres, de la humanidad. Ustedes sabían que América Latina por casi 400 años, no se le permitió tener la palabra, la Biblia en nuestro continente, porque la iglesia romana no lo permitía. Y si tenía, la tenía en latín. Y nosotros nunca hablamos latín. Nuestros abuelos no hablaron latín. Hablamos portugués, español u otras lenguas. Pero si enseñaba, se decía todo en latín. Y la gente no sabía. No se enseñaba la palabra de Dios. Y en muchos de nuestros países hubo algo que
ustedes que estudiaron historia van a saber que se llamaba la Inquisición. Y si uno tenía ideas protestantes o tenía la Biblia o libros de Lutero o otras cosas, otras personas que no eran católicas romanas, estas personas perdieron sus vidas, eran torturadas a la muerte. Hay muchos museos en todo nuestro continente que cuentan la historia, esta historia que les estoy diciendo. Y la palabra llegó a nosotros en nuestro continente por misioneros, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy la tenemos en nuestros idiomas. Pero mucha gente murió a lo largo de la historia para que nosotros tuviéramos la palabra. Entonces, hay algo en el mundo que no quiere que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestras vidas. Hay muchas cosas que pasan a veces al día que nos quiere robar el privilegio de leerla, de estudiarla, de comerla, de dejar la palabra espejar nuestras vidas para que nosotros cambiemos a nosotros mismos por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Entonces yo quiero empezar esta noche, hermano, hablando de ese lugar de la palabra de Dios en la historia, en la iglesia, en las misiones, en la vida, en todo que existe. Acordemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Dios habló, Dios sigue hablando y cambiando la historia. La historia de este mundo, de este país, tu historia, mi historia, nuestra historia, está en las manos de Dios. Él es el Señor de toda la historia. Y nosotros necesitamos oír la palabra de Dios. Oírla, porque es la palabra que me sostiene, que me alimenta, que me hace fuerte para enfrentar los obstáculos que tenemos en nuestras vidas. Contar una historia de la Biblia para enfatizar el punto otra vez. Ustedes saben la historia de Marta y María. Y Jesús iba pasando y Marta lo recibió en su casa y fue a la cocina a preparar comida. Imagínate que es una persona muy importante, ¿no? La reina para los ingleses. Si estuviera viva y fuera a su casa, tú ibas a querer preparar todo, limpiar la casa, cocinar, hacer la comida más rica que tú sabes hacer para servirle a ella, ¿no? O un invitado especial que sea. Bueno, Marta estaba ahí cocinando, haciendo todo para servir a Jesús. El rey estaba en su casa, el creador, el rey del universo estaba en su casa. Y estaba ahí, quería hacer lo mejor para él. Legítimo, justo. Quería darle lo mejor. Su hermana todavía estaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra que Jesús les hablaba. Y Marta llega y habla con Jesús directamente. Señor, por favor, ¿puede decir a mi hermana que venga a apoyarme porque yo necesito ayuda en la cocina? Y Jesús dice a Marta, Marta, ¿por qué estás tan aburrida, tan preocupada? Una cosa solo es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y María eligió la mejor. Solo una cosa es necesaria y María eligió la mejor. Esto no le será quitado. Es la palabra de Dios. Jesús hablando con María y a Marta. Marta, ¿por qué está tan preocupada con tantas cosas? Hermanos, tenemos muchas distracciones en nuestras vidas para que no estudiemos, para que no leamos, para que no escuchemos la palabra de Dios. Tenemos que quitar las distracciones porque la palabra de Dios es la cosa más importante que uno puede elegir en su vida, el tiempo para tener la palabra, escucharla, estudiarla, es dejarla que la palabra entre en su vida. Amén, hermanos. La historia de Marta y María, entonces. María eligió lo mejor. Esto no le será quitado. Una cosa solo es necesaria.
y María eligió la mejor. Hermano, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros. No solo para nosotros mismos, para el vecino. Porque la palabra trae esperanza al mundo. Tras vida. Tras libertación. Tras fuerza. Renueva. Trae esperanza. Nos muestra dónde estamos yendo. Pero nosotros no solo tenemos distracciones, pero mira, cuando Dios habló a Adán y habló también a Eva en el principio y les enseñó algo, les dijo, esto no haga, esto haga, esto tú puedes hacer, pero esto no. ¿Cuál fue la respuesta de Eva y Adán? La serpiente vino y dijo, de hecho, ¿sería verdad lo que Dios está diciendo? Seguro que no morirás. Puedes comer. O sea, la serpiente viene a poner duda en lo que Dios dijo, en lo que Dios habló. Entonces, la serpiente sigue trabajando en nuestras vidas a nuestro alrededor. Porque la serpiente no quiere que nosotros escuchemos, vivamos, abracemos, obedezcamos la palabra de Dios. Porque sin la palabra no hay vida, sin la palabra hay muerte. Obedecer a la palabra de Dios es un camino de vida. No obedecer, no escuchar es un camino de muerte. Tenemos dos opciones en la vida. Oír la palabra y obedecerla, creerla, obedecerla, o oírla y no obedecerla, seguir nuestros propios caminos. Seamos sabios, hermanas y hermanas. Vamos a elegir la verdad hoy. Vamos a elegir como María, escuchar a los pies de Jesús su palabra. Dejar que su palabra entre en nuestras vidas, cambie nuestras vidas. Tenemos luchas, sí, todos tenemos luchas. Pero la palabra de Dios nos sostiene, nos liberta. Nos dijo Jesús, conoceréis la palabra y la verdad, y la verdad os libertará. Esa es palabra de Dios, palabra de Jesucristo. Sigue siendo verdad. Por eso, conforme leíamos en Hechos 11, la misión empieza con la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios en una alta cuenta, ¿no? Lo más sublime, lo más importante. Hermanos, muchas personas a lo largo de la historia dieron sus vidas en hogueras. Otros fueron ahogados. Los ponían en sacos y los atiraban en el lago, en el agua. Si hay tiempo podemos ver pedacitos de películas que nos cuentan esas historias. Siglo XII, siglo XIV, siglo XVI, siempre Dios levantaba hombres para predicar la palabra, para enseñar la palabra en contra a la iglesia. La iglesia misma mató a sus propios hijos porque enseñaba la palabra de Dios. Pero un reformador de nombre Lutero dijo, un fiel, un creyente con la palabra de Dios en sus manos es más poderoso que el Papa sin la palabra de Dios. Y esto fue la verdad en la historia. Mucha gente murió desde el principio, hermanos. Creyentes fueron perseguidos y muertos porque tenían la palabra de Dios en sus manos. Libro prohibido. Hacia hoy en muchos países tener la Biblia en las manos es un crimen de muerte, como en Norte Corea, por ejemplo. Pero este libro, hermano, esta palabra que tenemos en nuestras manos, tenemos que abrazarla, tenemos que escucharla, estudiarla, escudriñarla, porque es todo lo que entendemos de la realidad donde vivimos, todo lo que entendemos de la vida, lo hacemos a través de la palabra de Dios. Es la palabra que da sentido a nuestras vidas. Es la palabra que es lámpara para mis pies, es tu palabra. Y luz para mi camino.
Entonces, siempre encontramos en todas las escrituras, hermanos, esos momentos cuando el escritor bíblico nos habla de la profundidad de la palabra de Dios. Y tenemos que tenerla en cuenta, hermanos. Y es en la palabra de Dios que aprendemos otras cosas conforme leemos, escuchamos en Hechos 11. La generosidad, apoyar a los pobres. Esa es parte de la misión. Nosotros tenemos que, como dice Pablo en Romanos 8, ¿cómo oirán el evangelio? ¿Cómo oirán la palabra si no hay quien predique? ¿Cómo uno va a salir a predicar si uno no lo envía y si no lo sostiene? Entonces, la iglesia desde el siglo I envió a discípulos. El Espíritu Santo de Dios envió a su iglesia. Si se acuerda de la historia de Felipe evangelizando el eunuco, el etíope, el Espíritu le dijo, le mostró qué debía hacer, dónde debería ir. El Espíritu Santo de Dios sigue hablando, hermanos, hoy, hablando a nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde debemos caminar? A través de la palabra. Si la palabra está en nosotros, el Espíritu va a traer la palabra viva a nosotros mismos. Entonces, hermanos, la iglesia desde el primer siglo envió a muchos. Hubo un tiempo que tuvieron que separar unos para servir a las mesas y otros para dedicarse exclusivamente a la predicación. Y salieron por el mundo, todo el mundo conocido del Mediterráneo, ¿no? Por eso llegaron a Roma, por la gracia de Dios, pero con el pasar de los años se corrompió la iglesia y no sabemos cómo la historia siguió, y por la gracia de Dios aquí estamos en este continente, casi 500 años después de la Reforma, hermanos. Pero estamos aquí por la gracia de Dios, con la Biblia en nuestras manos, predicando, escuchando, leyendo en el español o inglés, la lengua vernacular. Esto fue también algo precioso de la Reforma. Como ya les dije antes, se predicaba en latín. Uno hablaba inglés, francés, español, portugués, alemán, pero todo era en latín. ¿Cómo uno puede entender la palabra de Dios? Entonces, eso servía para manipular a la gente con mentiras. Por ejemplo, la mentira del perdón de pecados, que uno tiene que pagar, comprar de la iglesia por un precio el perdón de sus pecados. Lo que llamaron de indulgencias, porque estaban construyendo la iglesia, la Basílica de San Pedro, que está ahí en Roma hasta hoy, la mayor construcción de toda la Edad Media en Europa, y para construirla necesitaban plata. Entonces crearon esa doctrina, que si tú me pagas a la iglesia, yo le doy un papelito que dice, por tantos ducados, por tantos dólares, tus pecados están perdonados. Dime tus pecados. Si son feos, muy feos, paga más caro. Y si tu madre murió en los pecados de ella, también yo puedo sacarla del infierno o del purgatorio. Por un poco más, pero puedo. La iglesia tenía poder sobre la vida de las personas en la tierra y en los cielos, en el infierno, en toda parte. Y un hombre se levantó contra la iglesia, un hombre que estudiaba la palabra, profesor de Biblia en una facultad, un hombre de Dios, Lutero, y enfrentó a la iglesia, hermano. Enfrentó a la iglesia. Por la gracia de Dios no lo mataron. Pero es por eso que estamos aquí hoy, hermanos, con la palabra en nuestras manos, oyendo la palabra de Dios sin temor. Por la gracia de Dios no estamos presos a Roma más. Somos libres. Entonces, que esto se firme en nuestras cabezas, en nuestro corazón, en nuestra alma. El lugar de la palabra de Dios en la misión, el lugar de la palabra de Dios en nuestras vidas, en la historia, en la comprensión de todo que existe, de los planes de Dios. La misión de Dios, hermano, empieza en Génesis 3.
cuando la serpiente engañó al hombre y a la mujer, Dios habló a la mujer y le dijo que de ella, de su semilla, uno iba a nacer que iba a pisar, destruir la cabeza de la serpiente. Esa es una profecía. Y el Hijo, Jesucristo, es de la mujer. De ahí vino el que destruyó la serpiente. Y hay muchos otros lugares en Génesis donde la promesa, en Génesis 12 también, cuando Dios promete a Abraham que de la semilla de él que él iba a nacer. Y todas las naciones de la tierra, conforme cantamos, todas las naciones, todas las familias de la tierra serían bendecidas. De esto estábamos hablando hace poco, leyendo en Hechos 11. Porque los primeros que recibieron la palabra, los judíos, no pensaban que el evangelio era para los no judíos, pero el deseo de Dios desde el principio era para que todas las naciones de toda la tierra recibieran la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Pero costó a la iglesia entender eso. Entonces, hermanos, la palabra, el enviar, el sostener, el creer, porque ¿cómo vamos a salir si no creemos todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios? Yo quiero terminar con el Salmo primero. Ustedes saben Salmo primero. Podemos leerlo juntos, Salmo primero. ¿Alguien puede ponerlo ahí para leernos? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo. Vamos a leerlo, hermanos. En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, este salmo, mira, ¿cuál es la imagen que está ahí, el centro del salmo, el verso 3? ¿La imagen de qué? De un árbol, ¿correcto? Ahí hay un árbol. ¿Y qué dice el salmo sobre este árbol? Está plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué más dice el salmo sobre el árbol? Da frutos, su hoja no cae, es todo que hace prospera. Es un árbol muy bonito, ¿no? Que está junto a corrientes de agua. Bueno, ¿qué está diciendo el salmo? Así como el agua está para el árbol, para que sea próspero, para que sus hojas no caigan, para que dé fruto, así está la ley del Señor para uno, la palabra de Dios. O sea, así como el árbol necesita agua, tú y yo, el hombre, necesita la palabra de Dios. Entonces, por eso, bienaventurado, feliz, es el hombre, es la mujer, el niño, el anciano, cada uno, el joven. Ahí hay tres cosas. No anduvo en consejo de malos, no se detuvo en camino de pecadores, no se asentó en la silla de escarnecedores. Tres cosas. Bienaventurada esa persona que no hace esas cosas. Pero su delicia está en la ley de Jehová, en su ley medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Mira, entonces, la imagen de bendición, de prosperidad en la palabra de Dios es estar en la palabra de Dios. Estar en ella. Es como un árbol que tiene sus raíces en el río de agua que pasa por ahí. Nuestra vida, todo está ahí con sus raíces en la palabra de Dios. En otro lugar dijo Jesús a Satanás cuando fue tentado:
ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, la palabra de Dios es vida para nosotros. Es vida para mí, para ti, para el mundo a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice que el mundo ya está condenado. Está en tinieblas profundas. Jesús dijo, yo no vino a condenar el mundo, salvar. Yo vino a salvar, porque el mundo ya está condenado. Entonces, hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios para llevarla, traer vida a un mundo que está en tinieblas, que está muerto, que está ahí condenado a destrucción eterna. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, que nos ayude en nuestro caminar, en nuestro devocional, a sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra como lo hizo María. Quitar las distracciones. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, obedecerla. Porque en obedecerla encontramos vida, vida verdadera. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias, hermano Carlucci dos Santos, por traer la meditación de esta tarde. La importancia de esa bendita palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no es cierto? Bendita palabra. ¿Qué haríamos nosotros sin la palabra de nuestro Dios? Vamos a orar, hermanos, vamos a mandarlos temprano ahora. ¿Hay comida? Vaya, dice que sí, dicen que no. No hay, ya no hay. Sorry, se acabó. Entonces, a comer a sus casas, pues, hombre, ¿verdad? Pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, estamos contentos por escuchar la importancia de tu palabra. Esa palabra que nos predicaron un día, esa palabra hermosa que transforma, que penetra el corazón, que trae vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por el valor incalculable, por ser la autoridad máxima escrita para nosotros, esta bendita palabra eterna de Dios, que a lo largo de la historia ha sido amenazada, Padre, de tantos y tantas corrientes en este mundo que la han tergiversado y han querido y la han quitado de las manos del pueblo. Gracias porque después de tantos y tantos siglos podemos deleitarnos en esta bendita palabra, gozarnos en ella. Y como es vida, Señor, cada momento que meditamos en esa palabra llena nuestras almas, llena nuestro corazón y podemos sentir el hálito y la voz del Dios de la gloria hablando a nuestras vidas. Te bendecimos. Permite que tu pueblo pueda apreciar esta palabra eterna, que tu pueblo pueda leerla, meditarla y de una manera especial obedecerla. Nos ponemos en tus manos, damos gracias por la vida del hermano Carlucci. Pedimos, Señor, que bendigas los servicios de este viernes, sábado y domingo. Oramos para que la palabra que va a ser predicada pueda llegar a nuestros corazones, pueda informarnos, transformarnos y desafiarnos. Gracias te damos, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos y gracias por la palabra eterna y gloriosa. Mientras todos oramos, no quisiéramos ir a casa sin antes darle la oportunidad a usted, si nunca antes ha conocido a Jesucristo, de conocerlo en esta noche. Si hay alguien que está con nosotros y nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, este día es un buen día. Si hay alguna persona, yo le invito ahí donde está para que levante su mano y diga: pastor, yo necesito a Dios, yo necesito al Señor. Y alguien se va a acercar a usted para orar y decirle de qué manera usted puede conocer a Cristo. Usted que nos mira por las redes sociales, de igual forma, también usted a través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor y Salvador. Padre querido, bendice tu palabra en nuestros corazones, que la podamos atesorar. Despídenos con la paz y con la bendición que viene del cielo, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bueno, mis amados hermanos, que la paz de Cristo les acompañe y que Dios me los bendiga. Este viernes a las 7 de la noche estamos aquí en la casa del Señor y sábado a las 10 de la mañana. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal y si quieren